Y el tema de hoy yo lo he titulado La ira homicida y la reconciliación, que va desde el mandamiento no matarás a la intención del mandamiento y a la importancia de la reconciliación y de la paz para alcanzar esa mayor justicia de la que Jesús nos está hablando. Jesús empezó su sermón mostrando el camino a la verdadera felicidad y cómo ese camino radica en una humilde búsqueda de justicia, así como en el ejercicio de la misericordia y la persecución de la paz en nuestras relaciones con los demás, lo cual solo se puede lograr siendo discípulos comprometidos con Él y comprometidos con su causa, que es la justicia. Ese compromiso conlleva el llamado a ser sal de la tierra y ser luz del mundo. Pero luego algunos han malentendido su compromiso con la justicia, y él explica que el compromiso que él tiene con la justicia no es diferente del compromiso que tiene con la ley, porque él vino a cumplir la ley y la ley es sumamente importante porque es de alguna manera el medio por el cual Dios contiene o regula el pacto con su pueblo. Pero no debemos de entender que lo importante es el pacto con su pueblo y el carácter del Dios del pacto más en sí que de alguna manera las interpretaciones que se le han dado a los mandamientos. Entonces Jesús muestra que la justicia de los escribas y los fariseos es insuficiente porque está construida en interpretaciones de la ley, pero muchas veces pierde la profundidad o la intención que está por debajo del mandamiento expuesto, que es realmente el carácter que sustenta la ley. Entonces él va a poner 6 ejemplos que nos van a ayudar a entender esa mayor justicia a la que él se refiere, esa mayor justicia que explica un verdadero compromiso con la ley. Hoy vamos a entrar en detalle a ver el primer ejemplo que Jesús construye sobre la base del sexto mandamiento. El sexto mandamiento registrado en Hechos 20:13 y en Deuteronomio 5:17 era no matarás. Pero vamos a dividir el tema de hoy en 4 puntos. Primero vamos a ver la interpretación incorrecta que los escribas le daban a este mandamiento. Luego vamos a ver la interpretación correcta que Jesús enseña, mostrando la intención de Dios al establecer ese mandamiento. Luego vamos a ver el impacto que este mandamiento tiene que tener cuando lo entendemos bien en las relaciones con nuestros hermanos. Y luego vamos a entender el impacto que este mandamiento tiene que tener en nuestras relaciones con los que no son nuestros hermanos, en nuestras relaciones con el resto del mundo. Y de alguna manera ahí implícito va a ir el costo de no acatar este mandamiento, las consecuencias posibles de no entender este mandamiento. Entonces, hoy nos vamos a basar en Mateo 5, del 21 al 26, que dice: ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y que cualquiera que le diga necio será culpable ante el concilio, y que cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Como dije, vamos a dividir el pasaje en 4 secciones
Primero vamos a ver la interpretación incorrecta de los escribas, luego vamos a ver la interpretación correcta que Jesús le da, luego el impacto que va a tener en las relaciones con nuestros hermanos, el entender este mandamiento y en nuestra adoración a Dios, y luego el impacto que va a tener en nuestras relaciones con los que no son nuestros hermanos, el entendimiento de este mandamiento, que es lo que Jesús habla, ¿verdad? Entonces, empezamos con el punto 1, la interpretación incorrecta de los escribas. En el verso 21, Jesús está citando no solamente el mandamiento, sino aquella explicación que los rabinos le habían agregado cuando citaban el mandamiento. Entonces, él dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, que sus padres fueron enseñados por los rabinos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. El no matarás lo encontramos en la ley de Moisés 2 veces, pero el cualquiera que mate será culpable de juicio. Esa era la interpretación incorrecta que le estaban dando los escribas, o que le habían dado los escribas en el tiempo de Jesús y anterior a la primera venida de Cristo. Ellos estaban enfatizando que un asesino merecía juicio. Pero de alguna manera, cuando ellos enfatizaban que cualquiera que mate será culpable de juicio, habrían de alguna manera como un entendimiento, habrían un permiso como que otras faltas, otros problemas, otros conflictos no necesariamente iban a llevar a alguien al infierno o no necesariamente lo hacían culpable de juicio. Entonces se daban ciertos permisos con tal de justificarse. Yo no he matado a nadie, yo no soy un asesino, yo nunca he derramado sangre inocente. Y de alguna manera no se daban cuenta, pero cuando vemos el contexto, muchos de los fariseos y de los escribas oprimían a las viudas, oprimían a los pobres, oprimían a los necesitados, pero como no estaban matándoles, entonces se creían justos y se creían buenos y decían, no hemos matado a nadie, no hemos derramado sangre inocente, no somos culpables de juicio. Y sin embargo, ellos estaban malinterpretando el juicio de Dios. Ellos no estaban entendiendo lo que después va a explicar Santiago, que el que incumple un solo mandamiento de la ley es culpable como que si hubiera incumplido toda la ley. Entonces ellos estaban rebajando el castigo de otras faltas que venían de alguna manera de lo que hubiera sido la misma intención de matar a alguien. Porque el matar a alguien surgía del enojo, del odio, del rencor, y realmente ellos estaban actuando con enojo, con rencor, con opresión, con una mala visión del hermano, del prójimo, del igual, simple y sencillamente viéndose ellos superiores. Ahora, por supuesto, Jesús no está diciendo que está permitido matar, ni tampoco está diciendo que no va a haber juicio para el que mate. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está regresando de alguna manera al entendimiento de que, número uno, el juicio va para todos, y número dos, la ley no solamente hablaba de juicio. Jesús no está diciendo que no hubiera juicio, pero de alguna manera ellos habían reducido el juicio y estaban dejando de lado algo que ya estaba mencionado en la ley, que era la intención. Vamos a Éxodo 21, del 12 al 14. Éxodo 21, 12 al 14. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensobreciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Vean, lo primero que dice es, si alguien mata a otra persona, si alguien asesina a otra persona, debe morir. Pero hay un pero
que los escribas, que los fariseos, que los rabinos no han tomado en cuenta. Si alguien mata a otra persona, pero no era su intención matarlo, sino que fue un accidente, Dios va a tomar en cuenta que no había una intención en él en matarlo, y entonces Dios determinó algo que se llamaba ciudad de refugio, y entonces el asesino podía huir a esa ciudad de refugio y no recibir el castigo de vida por vida. Pero por el contrario, si había una intención maliciosa en el asesino de tal manera que hay dos cosas que el pasaje dice: se cree superior a su prójimo, y eso es clave porque ellos están dejando de tomar en cuenta eso, y esto es una de las cosas que es importante para entender este mandamiento. Cuando alguien se cree superior a su prójimo, entonces lo mata con alevosía. La alevosía hace referencia a que el asesinato se da con planificación, que el asesinato se da bajo traición, como el asesinato de Caín con Abel, que le dice: acompáñame al campo. Vayamos a un lugar donde me va a ser más fácil y llevar a cabo el plan que ya está en mi mente. Vayamos al campo y dame la espalda en algún momento, y entonces yo te voy a matar. Obviamente no se lo está diciendo, pero al decirle vayamos al campo, ahí está la alevosía, la ventaja, la traición, la deslealtad involucradas en el acto del asesinato. Ahora, ahí vemos cómo la alevosía, esa intención maliciosa, esa intención asesina, se enlaza, según Éxodo 21:14, con que este asesino se está creyendo superior a su víctima. Sin embargo, hay asesinos que realmente no se están creyendo superior y que no causaron el asesinato del otro con intención, sino que fue un accidente de trabajo. Imagínense que alguien viene y agarra el martillo y se le suelta el mazo del sostén, y entonces sale volando y le queda otro en la cabeza y lo mata. Para eso habían ciudades de refugio, y para eso había misericordia de Dios, porque Dios no le interesaba solo el acto en sí mismo del asesinato, sino la intención que estaba en el corazón debajo del acto. Pero era algo que, aunque la ley lo contemplaba, no se predicaba, no se exponía, no se le ponía atención. Los fariseos y los escribas le ponían solo atención a lo externo, pero no a lo interno. Y entonces viene Jesús y pasa al segundo punto, que él explica la verdadera intención del mandamiento. Él da la interpretación correcta del mandamiento en el verso 22 y dice: pero yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven al tribunal. Y si llamas a alguien tonto, corres peligro de caer en el fuego del infierno. Entonces Jesús está diciendo: no, señores, no solo el asesino está sujeto al juicio, no solo el asesino será culpable de juicio, como dicen los escribas, sino que aún una ira, un momento de enojo, que obviamente no es un enojo cualquiera, sino es un enojo malicioso, es una ira que nace del creerse superior al otro, eso ya te hace culpable de juicio. Eso ya te hace delante de Dios un asesino en potencia, porque tú ya te estás enojando contra el otro desde una superioridad que creaste en ti mismo al ver al otro, y al verte a ti encima del otro y al oprimir, dañar o aprovecharte del otro con alevosía, aunque todavía no lo estés matando. Pero estás matando su dignidad, estás matando su valor. ¿Por qué? Porque estás rebajándolo y te estás poniendo a ti por encima. Ahora, Jesús está tratando de llevarnos a la intención detrás de este sexto mandamiento. El sexto mandamiento, en la ley de Moisés, en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, aparece como sexto mandamiento: no matarás. Pero de hecho fue una de los primeros mandamientos que Dios dio.
Si podríamos decir cuál fue la primera orden que Dios dio, obviamente todos nos regresamos al jardín del Edén. Génesis 2, no comas del fruto, esa es la primera orden que Dios dio. Pero hubo un momento donde no había ley, donde la maldad aumentó, donde Dios decidió poner un fin a la humanidad y decidió salvar a Noé y a su familia. Y cuando por fin tocan tierra de nuevo, Él les da un mandamiento, y es este mandamiento, y da la razón del mandamiento. Vayamos a Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Lo que está fallando en el asesino y en el que se enoja con una ira asesina, con una ira de superioridad contra su hermano, es que se está olvidando que a imagen de Dios ha sido hecho el hombre. Ese es uno de los primeros mandamientos y una de las pocas cosas en forma de mandamiento que Dios da después del diluvio y que se lo declara a Noé. Obviamente le da algunas otras instrucciones, repite las instrucciones que le había dado a Adán y a Eva: fructifiquen, llenen la tierra, multiplíquense, gobiernenla, pero aclara algo en base a lo que ya pasó con Caín y Abel. Y le dice: el que derrame sangre humana tiene que morir. Mátenlo. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, porque está irrespetando la imagen mía que yo plasmé en otro ser humano. Entonces Jesús está profundizando el motivo detrás del asesinato y mostrándonos que lo que Dios ve es la disposición del corazón de irrespetar la imagen de Dios en otro ser humano, la disposición de un corazón engañoso, lleno de maldad, a odiar a otro que es tan digno y tan a imagen de Dios como él mismo. Jesús muestra que el asesinato no viene de un accidente ni de sino viene del corazón, no es algo que viene de la sociedad y de un conflicto, sino nace en el corazón. Esto nos lo dice en Mateo 15:19. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Del corazón provienen malos pensamientos y homicidios. El asesinato surge, nace de un corazón que ha sido contaminado por el pecado. Desde Adán, desde nuestro nacimiento, desde la caída, nuestro corazón ya tiene una disposición a matar, ya tiene una potencialidad a crear superioridad, ya tiene una potencialidad a odiar, ya tiene una potencialidad a menospreciar a Dios y a menospreciar la imagen de Dios plasmada en otro ser humano. Pero sigue diciendo Jesús, aquí estamos viendo el yo os digo. Entonces el yo os digo dice que si alguien se enoja contra su hermano, llama la atención que la palabra que Jesús usa es la palabra adelphos, que es la palabra que traducimos hermano, que esa palabra se usaba para referirse a los de la misma nación de Israel o en el contexto familiar, así como nosotros hoy usamos la palabra para hablar de los que comparten nuestra sangre, pero también usamos la palabra para hablar de los que comparten nuestra comunidad cristiana. Entonces, el que se enoje contra su hermano será sujeto a juicio. Aquí el juicio es la palabra juicio o corte, que hace referencia a la corte local del pueblo, que hace referencia a la corte que estaban hablando los escribas y los fariseos, cuando decían el que mate será culpable a juicio, o sea, va a ir a la corte y le van a aplicar un castigo. Pero aquí Jesús está diciendo es que solamente una ira desde la superioridad ya debería alguien ser llevado a la corte, ya delante de Dios es culpable.
Pero luego sigue diciendo, y el que llame a su hermano raca. La palabra en griego es raca, que las diferentes versiones la traducen necio, idiota, imbécil, estúpido, pero quizá la mejor traducción es cabeza hueca, porque era una palabra que hacía referencia a algo como sin sesos, como sin entendimiento, como llamándole a alguien como incapaz de razonar, de entender, de aprender. O sea, es un insulto fuerte. Si alguien llama a su hermano raca, será sujeto al tribunal o corre peligro que lo lleven al tribunal. Ahí la palabra en griego es Sanedrín, que se refiere al Tribunal Supremo del país, lo que sería para nosotros la Corte Suprema de Justicia, que ese Tribunal Supremo era obviamente el Sanedrín de Jerusalén, compuesto por 71 jueces, que era el lugar donde se celebraban los juicios más serios. O sea, nadie en la época de Jesús iba a pensar de que si alguien le decía raca a otro, pues lo tenían que llevar al Sanedrín, porque era algo común, era un insulto común, como hoy tristemente también se ha vuelto muy común en el lenguaje decirle a alguien imbécil, estúpido, tonto o algunos otros calificativos que en realidad pues que no vale la pena ni siquiera repetir, ¿verdad? Pero realmente el punto es de que Jesús está diciendo algo que está sonando sumamente chocante ante los oídos del pueblo. Ahora, había una historia, había una leyenda judía que hablaba de un joven rabino llamado Simón ben Eleazar que regresando de la sesión con su famoso maestro, el joven venía lleno de orgullo porque le había ido bien en su lección, el maestro le había dicho que había contestado bien, ¿verdad? Entonces él se sentía orgulloso de su erudición, de su sabiduría, de su santidad, se creía superior al otro y pasó en un lugar y entonces un hombre lo saludó. Ese hombre era posiblemente un mendigo, posiblemente un habitante de calle, alguien que quizá estaba pidiendo limosna, la leyenda no especifica, pero él le contesta, tú, raca, qué feo eres, le contestó este joven rabino. ¿Son tan feos como tú todos los hombres de tu pueblo? Oigan las palabras del joven rabino que está con ese sentido de superioridad que le habla a este hombre. Obviamente el hombre no tenía un gran atractivo, no estaba mostrando, no era rabino en primer lugar, ¿verdad? Entonces él ya lo miraba menos. Pero vean la interesante respuesta del hombre, porque el rabino le está preguntando, ¿son tan feos como tú todos los hombres de tu pueblo? Eso no lo sé, le contestó el hombre, pero váyale y dígale al hacedor que me crió cuán fea es la criatura que él ha hecho. Vean qué interesante, y esta leyenda quizá la habían oído algunos de los que estaban en la audiencia de Jesús, y entonces el mencionar el término raca, Jesús estaba buscando que lo conectaran con la verdad que había detrás de la respuesta que este hombre le había dado a este joven rabino. Ah, tú dices que soy feo, tú dices que soy cabeza hueca, y pues ve y dile a mi creador que por qué hizo una criatura tan fea. Entonces él está apelando a la verdad de que él fue hecho a imagen de Dios. Y cuando nosotros a alguien que está hecho a imagen de Dios, lo vemos como alguien inferior o lo tratamos como alguien inferior, independientemente del calificativo que usemos o de la palabra que usemos para referirnos a ello, estamos calumniando al mismo Dios que lo crió. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado hoy que es más comprensible saber que hay mucha gente y que el espectro, por ejemplo, el espectro autista es muy amplio, que hay gente
que ya no, o sea, las mismas leyes han cambiado, de que ya no se les dice discapacitados, sino personas con capacidades diferentes, porque tienen una dignidad, porque fueron creados a imagen de Dios. No se les dice indigentes, sino que se les debe decir habitantes de calle, porque de alguna manera el otro término es despectivo, y en fin, ¿verdad? O sea, hay ciertas cosas que nosotros debemos de ir absorbiendo en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de referirnos a ciertas personas, pero más importante que eso, debemos aprender a ver la imagen de Dios en cada ser humano, independientemente del nivel de desarrollo de su cerebro, de su aprendizaje, o independientemente de si tiene las mismas o diferentes capacidades que las que nosotros tenemos. Luego viene Jesús y pasa a una tercera línea y dice, el que llame a su hermano, y aquí la palabra griega es moros, que la mejor traducción es tonto, que se traduce insensato, tonto, puede traducirse ignorante, que es un insulto frecuente de matiz despectivo, pero que tiene menos carga que raca. Raca es más fuerte y moros es más suave. Jesús dice, será sujeto al fuego del Gehenna o del infierno. Está aludiendo aquí, y aquí la palabra, aunque traduce en infierno, la palabra en el original es Gehenna, y lo que está haciendo alusión Jesús es que esta palabra viene del hebreo del valle de los hijos de Hinnom. Sucedió en el pasado que Israel se mezcló con otros cultos, y en este valle se celebraba el culto a Moloch, y ahí se quemaban niños hacia este Dios. Cuando se levantó Josías y encontró el libro de la ley de Dios y trató de reformar, él convirtió este valle en un vertedero municipal y mandó ahí a quemar toda la basura, y se convirtió en el basurero. Entonces llegó a representar este lugar, el lugar donde se quemaba la basura, simbólicamente representaba el destino de todos los que no iban a ser dignos de entrar en el reino celestial, en el reino venidero. Ahora, algunos ven aquí un juicio ascendente, pero no debemos de ver los ejemplos desconectados. Los hebreos, a veces hay listas donde hay ascendencia, pero a veces hay simple y sencillamente repeticiones con el fin de enfatizar. Una de las características de la literatura hebrea es que la repetición hace énfasis. En los Salmos vemos mucha repetición con el fin de enfatizar. Jesús está ilustrando de tres maneras diferentes el mismo punto y está interconectando ese punto. Él está diciendo el que se enoje, pero no me refiero a cualquier enojo, me refiero al enojo que se traduce en insultos, donde el que se enoja se está sintiendo superior al insultado. Me refiero a un enojo que ve al otro como un cabeza hueca, o ve al otro como un tonto. Y no importa, y a veces lleva más carga y a veces lleva menos carga. Pero la ilustración es que el verdadero homicida es aquel cuyo corazón se siente superior al otro, y que esa superioridad le produce un enojo que le lleva a insultar y a maldecir y a tratar mal y a insultar al otro, al hermano, al que es igual a él, porque es su hermano, ya sea de su misma familia o de su mismo pueblo o de su mismo Dios. Y la consecuencia es la misma, el juicio, tribunal y el infierno. De alguna manera la consecuencia es el castigo, porque obviamente son pasos intermedios. Del concilio se va al tribunal, y del tribunal obviamente venía el juicio de Dios y vendría el infierno. Pero la interpretación que Jesús está dando es que él está condenando la ira asesina, la ira de superioridad, como equivalente al asesinato, pero mostrando que aún un simple enojo merecía el castigo del infierno. Un simple enojo, resultado de la búsqueda de nuestra propia superioridad, que se manifiesta en palabras que resaltan nuestra superioridad, ya es un pecado por el que estamos condenados al infierno.
David Burr sugiere una lectura alternativa y escribe: es como si Cristo dijera, les han dicho que el homicida merece comparecer ante el tribunal del pueblo, pero yo les digo que lo merece aún el hombre que se enoja contra su hermano, más aún el que solo le insulta llamándole raca o imbécil, merece tener que comparecer ante el concilio de Jerusalén, más aún el que solo le da un pequeño insulto como tonto, pone de manifiesto un desprecio interior que merece el infierno. O sea, la mayor justicia necesaria para entrar al reino de los cielos no se alcanza solo con no asesinar, está diciendo Cristo, sino que la verdadera prueba de un corazón conformado con la naturaleza, voluntad y el reino de Dios perfecto, justo, es un corazón que ante el enojo con su hermano no se ve él mismo como superior, que ante la falta de su hermano no se olvida de sus propias faltas, que ante un altercado con su hermano no termina insultándole, maldiciéndole y menospreciándole. Ahora, ¿quién de nosotros no ha cometido este error? Yo creo que ninguno de nosotros, pero lo que Jesús está tratando no es tanto de condenarnos, sino de enseñarnos a ver el valor de la imagen de Dios que está en cada una de las personas que nos rodean. Aquí quiero que vayamos a Santiago 3, del 7 a 10, porque el Santiago hace un comentario relacionado con esto. Solo déjenme decirles que en el contexto, en Santiago 3 y verso 2, Santiago acaba de decir que si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos. Acordémonos que Jesús aquí está hablando de cómo llegar a ser perfectos, como su Padre es perfecto. Pero veamos qué dice Santiago 3, del 7 al 10. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldición y bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Él empieza sacando a luz una verdad. Somos creyentes, tenemos hermanos, y sin embargo, a veces no nos damos cuenta que nuestra boca está llena de veneno mortal, que en nuestra boca hay una capacidad de producir muerte, de herir, de matar la dignidad, de matar el valor de otras personas. Entonces, eso es parte de lo que Santiago está diciendo. La boca es maligna, nuestra lengua es maligna, nuestra garganta es sepulcro abierto muchas veces. Y tenemos que tener cuidado porque debemos de ser coherentes con lo que somos, porque algunas veces vivimos un falso cristianismo, un cristianismo doble, donde venimos y alabamos al Señor en la congregación o en el templo, pero luego maldecimos a aquellos a quienes Dios creó a su propia imagen, que de alguna manera es maldecir a Dios mismo. O sea, no podemos alabar y maldecir a Dios, porque cuando maldecimos al hermano y ese hermano tiene plasmada en él la imagen de Dios, estamos maldiciendo algo de Dios. Sí, por supuesto que también tiene pecado, como nosotros, pero tiene algo de Dios, como nosotros. Entonces, maldecir al que tiene algo de Dios es maldecir a su hacedor, es maldecir al que le dio su imagen, es maldecir al que lo formó. No puede ser así, o sea, no pueden salir dos aguas de una misma fuente. No pueden salir bendición y maldición de una misma boca. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que la maldición anula la bendición. O sea, mi alabanza no está teniendo efecto porque de alguna manera, al final,
Estoy terminando maldiciendo a Dios cuando maldigo a mi hermano. De nada me sirvió haber cantado y haber bendecido a Dios y haberle dado gracias. Y eso es parte de lo que Santiago nos está diciendo. Ahora, Dios siempre ha demandado practicar una justicia desde un corazón íntegro. Vayamos a Oseas 6, 6 y 7. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, al cual Adán traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. O sea, el pueblo de Israel había caído en hecho de que seguían haciendo los rituales, pero se habían olvidado del pacto. Seguían haciendo los sacrificios, pero no tenían misericordia del hermano. Seguían haciendo los holocaustos, pero no tenían relación con Dios, no tenían conocimiento relacional de Dios. Estaban haciendo lo mismo que Adán. Adán se olvidó de quién era el que le había dicho no comerás del árbol. Adán se olvidó de que Dios era el que le daba todo lo bueno que tenía y decidió creerle el engaño a la serpiente de que podía ser superior solamente para llegar a ser inferior. Y cuando nosotros maldecimos al hermano, estamos realmente creyendo que podemos ser superiores al hermano, pero en realidad nos estamos haciendo inferiores porque de alguna manera estamos cayendo en el mismo engaño de la serpiente en la que cayó Adán. Entonces, ellos seguían ofreciendo sacrificios y holocaustos, pero no, se habían olvidado de reconocer la imagen de Dios en el pobre, en la viuda, en el huérfano, en el extranjero, en los necesitados, cuando vemos todo lo que estaba pasando en la nación de Israel en ese entonces. Vayamos a Isaías 1:15. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Tienen cubiertas las manos con la sangre de víctimas inocentes. Entonces seguían haciendo muchas fiestas, seguían haciendo las oraciones, seguían cumpliendo los ritos, pero eran asesinos. No sabemos, obviamente aquí se entiende de que físicamente habían asesinado, pero también lo estaban haciendo desde una superioridad falsa. Jesús no está cambiando el mandamiento, Jesús está mostrando la verdadera justicia que Dios buscaba cuando dio este mandamiento. Este mandamiento no se podía medir por simple obediencia externa. No he cometido asesinato. No se debe entender que la intención del mandamiento es llevarnos a ver la imagen de Dios en los demás personas y la igualdad de los hermanos hacia nosotros. Entonces, el mandamiento no prohíbe enojarse y no prohíbe en algún momento llamarle tonto, sino prohíbe cuando estas dos se unen, pero cuando la intención es la superioridad. El mandamiento no podría prohibir enojarse porque Jesús mismo se enojó. Digamos, la Biblia nos habla al menos de 2 ocasiones donde Jesús se enojó. Por causa del tiempo, tal vez no vamos a ir a los pasajes, pero en Marcos 3:5, él mira a los fariseos con enojo, pero su enojo viene del amor que le tiene al hombre de la mano seca y lo quiere sanar, y de la oposición de ellos a que lo sane porque su vida no está en peligro de muerte y porque es día de reposo. En otra ocasión, se enojó al ver que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. En otra ocasión, nos habla de una parábola donde quien representa a Dios enojado entrega a los verdugos al que no quiso ejercer misericordia como él había ejercido misericordia con él. Jesús nunca usó la palabra raca, que es el segundo ejemplo que él pone, pero él sí usó la palabra insensatos, la palabra moros, para referirse a los fariseos. En Mateo 23:17 les dice insensatos y ciegos, y la palabra es moros, y también usó palabras similares que significaban necios o insensatos o tontos para referirse a sus discípulos cuando les dice que necios son, que tanto les cuesta interpretar las escrituras. También Pablo usó la palabra necio cuando le escribe a los Corintios en 1 Corintios 15:36, cuando les dice necio, lo que tú siembras no se vivifica sin antes no muere. Y usó Pablo la palabra insensatos para hablarle a los Gálatas cuando les habla en Gálatas 3:1 de quién los había fascinado para no obedecer la verdad. Entonces ahí es donde debemos de entender que hay un enojo permitido que se basa
que es motivado por el amor, porque Jesús se enojó desde la motivación de su amor por Dios y de su amor por el pueblo, pero nunca desde una superioridad, nunca desde una malicia. Ese enojo no desea mal a nadie, sino que es amigable con la persona, pero hostil con el pecado que se está manifestando en la persona. Lutero definió el enojo justo como un enojo motivado por el amor, aquel enojo que no desea mal a nadie, sino que solamente se molesta con el pecado manifestándose en la persona. Fue lo que acabo de decir. El punto es que no es el enojo aislado o el llamar a alguien tonto tal cual lo que conlleva el quebrantamiento del mandamiento, si estas cosas en algún momento son motivadas por el amor de hacer reflexionar a la persona o por el amor de defender la santidad de Dios o por el amor de defender la verdad, sino que cuando estas cosas, el enojo y los insultos se unen con una actitud asesina motivada por un sentido de superioridad, es cuando estamos quebrantando el mandamiento y nos estamos convirtiendo en asesinos delante de Dios en nuestro corazón. Se está manifestando nuestra maldad al creernos superiores al otro. Pero luego Jesús pasa a mostrar el impacto en las relaciones que debe de llevarnos el entender este mandamiento. Jesús ofrece una primera aplicación en el contexto de la adoración a Dios, de las relaciones interpersonales en el contexto de la adoración a Dios. Dice Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, ve y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. En primer lugar, vemos un cambio del plural al singular. Si alguien, no, aquí al oyente específico, si tú, hombre o mujer que me estás escuchando, presentas una ofrenda en el altar buscando el perdón de Dios, ojo, el sacrificio que se presentaba generalmente era una ofrenda por el pecado, a través de la cual un judío fiel buscaba la expiación de sus pecados. Pero mientras él estaba reflexionando sobre su culpa, porque había un momento para reflexionar sobre su culpa y su necesidad de perdón, él recordaba que tenía algo, que un hermano tenía algo contra él. Obviamente tenía algo real, el algo contra ti. Aquí no se refiere a que alguien está molesto conmigo porque se le dio la gana o porque tiene un rancor irrazonable, sino se refiere a que alguien tiene una queja legítima, de que realmente yo agravié a esa persona, porque miren, hermanos, hay gente que le caemos mal y que le vamos a caer mal, y que no porque le caigamos mal tenemos que ir a buscar caerles bien, porque eso no aplica aquí. Aquí está hablando de si realmente nosotros defraudamos, agraviamos, ofendimos o lastimamos a alguien y el Espíritu Santo nos recuerda esa ofensa al presentar, en nuestro caso, pues alabanza a Dios, ¿verdad? O servicio a Dios. En el caso de ellos, al presentar su sacrificio. Entonces aquí lo que nos está recordando Jesús es que hay una relación entre el agravio a Dios y el agravio a aquel que es parte del pueblo de Dios, porque es el hermano. Aquí estamos hablando del hermano. O sea, el punto de Jesús es: no puedo estar bien con Dios y estar mal con mis hermanos. Si estoy mal con mis hermanos, estoy mal con Dios. No puedo buscar el perdón de Dios si no busco el perdón de aquellos a quien agravié, ofendí o defraudé. No voy a obtener el perdón de Dios si no busco el perdón de la otra persona. No necesariamente tengo que obtener el perdón de la otra persona, porque los seres humanos no son como Dios ni actúan siempre como Dios, pero yo tengo la obligación de buscar su perdón. Si él me lo da o no es cosa de él, pero como Dios vio que yo ya lo busqué, entonces Dios sí me va a perdonar. Y esta relación no la vemos solo aquí. Vayamos a primera de Juan 4, del 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios,
ame también a su hermano. Aunque aquí está hablando del amor, el amor se interrelaciona con el perdón, se interrelaciona con la obediencia, se interrelaciona con el respetar la imagen de Dios en el otro. No puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Si amo a Dios, voy a amar a mi hermano. Si busco el perdón de Dios, voy a buscar el perdón de mi hermano. Si voy a buscar sujetarme a Dios, voy a buscar sujetarme a las autoridades que por Dios han sido establecidas. ¿Es así o no he entendido quién es Dios? Y Pablo va más adelante, no vamos a leerlo por el tiempo, pero en 1 Corintios 10 y 11, Pablo nos muestra que cuando participamos del cuerpo de Cristo, estamos recordando la verdad de que aunque somos muchos, comemos de un mismo pan, y eso nos recuerda que aunque somos muchos, somos parte de un mismo cuerpo de Cristo, estamos unidos al mismo Cristo, y al menospreciar a un hermano, estamos menospreciando el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo dice que algunos no disciernen, no honran el cuerpo de Cristo, está hablando de aquellos que se olvidan de que su hermano es tan hijo de Dios como ellos, tan digno como ellos, tan valioso como ellos y tan útil para Dios como ellos. Menospreciar el cuerpo no tiene nada que ver con menospreciar en sí mismo el elemento, sino despreciar lo que representa el pan, que representa la unión de todos los creyentes en Cristo. De hecho, en 1 Corintios 10, 18, Pablo dice, piensen en el pueblo de Israel, ¿no estaban unidos a comer los sacrificios del altar? Entonces había un entendimiento en los judíos de que el tema de los sacrificios unía al pueblo a su Dios. Era celebración del pacto. ¿Qué hacemos en el momento de la Eucaristía, de la comunión, de la Santa Cena? Celebrar el pacto, celebrar el sacrificio, celebrar la salvación. Ahora, ¿solo por mí murió Cristo? ¿Solo a mí me salvó? No, no, salvó a todos los que han puesto su fe en Él. Entonces, yo no puedo olvidarme de esa verdad cuando como del pan y bebo de la copa. Yo tengo que tener en mente esa verdad. Este pan representa a todos aquellos por los que Cristo murió, y este vino representa a todos aquellos por los que su sangre se derramó, que no fui solo yo, fueron los hermanos también. Entonces el punto es no tanto la ofrenda, sino el corazón con el que se tiene que presentar la adoración a Dios o la búsqueda de perdón de Dios, el entendimiento de que en el altar, en la adoración, celebramos la verdad de que somos muchos, pero al mismo tiempo somos unos en Él. Jesús nos está invitando a tener una mentalidad corporativa y a cuidar esa unidad que ya existe en el Espíritu. Reconcíliate primero con Él, es el énfasis de todo el pasaje. En el verso 24 está el énfasis, y de hecho son 3 imperativos. En toda la sección hay 3 imperativos: anda, reconcíliate y presenta tu ofrenda. Tenemos una obligación de adorar a Dios, pero no lo podemos hacer si no vamos y nos reconciliamos. Reconcíliate primero y luego presenta tu ofrenda. Busca la paz, busca la reconciliación. Si el hermano en el momento no te perdona, si está conectado a Dios, Dios lo va a redarguir y después te va a perdonar. Porque él también tiene que entender la misma verdad que tú estás entendiendo. Él también tiene que entender el valor que Dios le ha dado a su pueblo, a su iglesia. Charles Quall comenta aquí la adoración, especialmente colocar una ofrenda en el altar del templo de Jerusalén, era un acto muy solemne. Los deberes del culto simplemente no debían ser interrumpidos, excepto en las circunstancias más atenuantes. Sin embargo, Jesús enseñó que el culto en el templo y la presentación de una ofrenda deben ser interrumpidos por la urgente necesidad de buscar la reconciliación de un hermano. Cuando Jesús habló de interrumpir el acto del sacrificio, sus oyentes debieron quedar impactados. Es como que usted está dirigiendo la alabanza y usted como director dice, suave, no puedo seguir cantando porque tengo que ir a reconciliarme con alguien, o como que usted es el predicador en una gran iglesia y para el culto porque va o detiene la reunión porque hay una urgencia de reconciliarse. Eso no es lógico, pero eso es lo que Jesús está mandando. Interrumpir ese acto solemne para reconciliarse. Ahora, en el tiempo de Jesús, la mayoría de los oyentes de Jesús eran de Galilea. El templo estaba en Jerusalén.
Jesús requería que el que va a ofrecer el sacrificio ate las piernas del animal que llevó para sacrificar, lo deje en la base del altar en el templo, recorra 130 kilómetros, aproximadamente 80 millas de regreso a Galilea para buscar la reconciliación con su hermano y ofrecerle la restitución si hubo un agravio de que requiera restitución según la ley, y luego regrese otros 130 kilómetros y entonces presente y complete el ritual del sacrificio. O sea, es algo impactante lo que Jesús está diciendo. Pero esa es la manera de ser perfectos o de ser íntegros como nuestro Padre lo es. Si queremos ser íntegros, si queremos ser perfectos, si queremos tener la mayor justicia que nos permite entrar al cielo, la reconciliación es necesaria. Y Jesús termina llevando a otro, dando un segundo ejemplo que ya no tiene que ver con aquellos con los que estamos unidos a Cristo, sino que tiene que ver con aquellos con quienes compartimos el mundo en el que vivimos, aunque no somos parte del mismo reino. Es un adversario, es alguien que está bajo el gobierno del enemigo, bajo el gobierno de este mundo, que es adversario al reino y al mundo en el que nosotros vivimos. Y en el Mateo 5:25 dice, cuando vayas de camino a un juicio con tu adversario, resuelvan rápido las diferencias. De no ser así, el que te acusó podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Y si esto sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. En este segundo ejemplo, los conflictos, como ya dije, no es con un hermano, sino con un no creyente, y va a traer un costo. Va a traer un costo que puede ser un juicio, que puede ser dinero, pero el punto es, aún con un no creyente, busca ponerte de acuerdo, busca reconciliación, busca resolver las diferencias. Jesús está enfatizando la importancia también de ver en esta persona que aún no, quizá no ha creído, pero que es un potencial creyente y que no deja de tener dignidad, porque aunque no ha sido reconciliado con Dios, sigue siendo un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces la paz es sumamente importante, no solamente con los creyentes, sino también con los incrédulos. Y aquí quiero que terminemos con Mateo 18, 32 al 35. Llamándole su señor les dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No habías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Palabra de Dios. Amén. Entonces, vemos que aquí hay una deuda que pagar como en el pasaje de Mateo. Y el punto es de que Dios ya pagó nuestra deuda. Entonces aquí lo que Jesús está hablando es a esa disposición de aún perder, que Pablo dice, aún en prejuicio tuyo, busca la paz. O sea, un incrédulo va a tener una visión diferente, pero para nosotros un poco de dinero va a valer menos que la paz. Va a valer menos que un conflicto legal, va a valer menos que manchar el testimonio de Dios. William Henry se comenta, es como si en los últimos versos Jesús estuviera diciendo, no te sorprenda la urgencia de mi mandamiento de que busquen la reconciliación, porque si pasas de esta vida con un corazón que todavía no se ha puesto de acuerdo con alguien con quien estás en conflicto y no has tratado de buscarlo, esa incorrección testificará en contra de ti el día del juicio. Además, si mueres con ese espíritu de odio en tu corazón, nunca escaparás de la prisión del infierno. El punto aquí es que cuando llegamos a entender la intención del mandamiento, la importancia de ver en los demás la imagen de Dios y lo valioso que es la búsqueda de la paz, para lo cual se necesita el ejercicio de la misericordia,
de alguna manera nos vamos a ahorrar problemas, nos vamos a ahorrar deudas. El pasaje dice cuando vayas camino al juicio, y eso hace pensar no solamente camino a un juicio, a un tribunal aquí local, sino, hermanos, en la vida todos los días vamos camino al juicio final, porque no sabemos qué día vamos a morir, pero vamos siempre camino al juicio. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Qué tan consciente eres de la dignidad de todas las personas que les confiere el haber sido criadas a imagen y semejanza de Dios? Aún más, ¿qué tanto ves la imagen de Dios en otros? Pregúntate, ¿estás enojado con algún hermano en Cristo o con algún familiar? ¿Comprendes que esa persona está unido a Cristo de la misma manera en que tú estás unido y que debes honrar esa unión que hay en el Espíritu y esa medida de Cristo que fue depositada en él o en ella? ¿Por qué te está costando perdonarle? ¿Has olvidado todo lo que Dios te perdonó a ti? ¿Hay algún hermano en Cristo o familiar que tiene algo contra mí, que está molesto conmigo por algo? ¿Es eso que está molesto en realidad porque yo le agravié, porque yo sí hice algo que debo de corregir? Comprendo que esa molestia, mientras yo no busque resolverla, estorba que Dios reciba mis oraciones y mi adoración. ¿Por qué no he buscado resolverla? Voy a buscar esta semana el momento para pedirle perdón y reconocer mi error y procurar las paces. Y por último, ¿hay algún no creyente que tenga algún conflicto contra ti o que te quiera hacer un problema legal? ¿Has buscado las opciones de ponerte de acuerdo con él, aun cuando te toque perder algo, porque valoras más el agradar a Dios que el salir ganando? Medita. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por ayudarnos a entender la verdadera intención detrás del mandamiento no matarás. Perdona, Señor, aquellos momentos donde se ha manifestado en nuestro corazón una ira asesina. Perdónanos, Señor, por todas las ocasiones en las que nos hemos creído o visto superiores a otros. Perdónanos también por todos los momentos donde hemos dejado de ver la imagen tuya en otras personas que nos parecen desagradables o aún repugnantes por cualquier razón que sea. Perdónanos, Señor, ayúdanos a empezar a ver más intencionalmente en todas las personas, independientemente de su inteligencia, de su condición, de sus capacidades, de sus logros, a ver tu imagen en ellos. Y ayúdanos, Señor, a buscar con todo nuestro corazón estar en paz con todos los hombres en lo que a nosotros dependa. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.